Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver los autovalores y autovectores. Un autovector es un vector al que después de aplicarle una transformación cambia como máximo en un factor de escala, el cual se llama autovalor. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos esta matriz y la multiplicamos por este vector, el 1, 1. Vemos que el resultado no va a ser igual a este mismo vector multiplicado por cualquier número. O sea, no existe un número que al multiplicar este vector nos dé después de aplicar esta transformación nos dé este vector. Ahora, ¿qué pasa? Si cogemos esta matriz y la multiplicamos por este vector, observamos que nos da 3, 3, 0. Que si multiplicamos este vector por 3 nos va a dar este de acá. 3 por 1, 3, 3 por 1, 3 y 3 por 0, 0. ¿Esto qué quiere decir? Que en el segundo ejemplo, o sea, en este, el vector b, este de acá, es llamado autovector y el escalar 3, este de acá, es denominado autovalor. Esto expresado en ecuaciones nos dice que si tenemos una matriz, la multiplicamos por un vector y ese vector es un autovector de esa matriz, entonces el resultado nos va a dar un escalar, que es el autovalor, multiplicado por el autovector. Ahora, los vectores que apuntan a lo largo de la misma línea, ¿eso qué está significando? Pues que son paralelos, porque están solamente cambiando por un escalar. Antes y después de la transformación son llamados autovectores. Esto es lo que pues, dedujimos acá. Las cantidades por las cuales los autovectores son multiplicados después de la transformación son llamados autovalores, que es lo que básicamente aquí, esto es lo mismo pero expresado de una forma diferente. Ahora dice, los autovalores o valores propios, que es el otro nombre común, asociados a los autovectores o vectores propios, son las raíces de la ecuación del determinante de la matriz que tenemos aquí menos lambda i, y esto es igual a 0. A tiene que ser una matriz cuadrada. Ahora, la expansión del determinante de a menos lambda i genera un polinomio en lambda. ¿Por qué? Porque esta matriz normalmente pues, va a ser de números y esto va a ser la identidad. Es un polinomio en lambda denominado polinomio característico. La ecuación de determinante de a menos lambda i igual a 0 es llamada ecuación característica. Vamos a ver un ejemplo. Allá los autovalores y autovectores de la matriz. Tenemos esta matriz y lo que vamos a hacer primero es hallar el polinomio característico. Entonces, al expandir este determinante de a menos lambda i, nos da este polinomio. Si lo factorizamos, nos va a dar lambda menos 1, lambda menos 2 y lambda menos 3 igual a 0. Ahora, se observa que los autovalores son las raíces del polinomio característico, pues es la lambda que mencionábamos en la página anterior. Cabe anotar que los autovalores también se les conoce con el nombre de eigenvalues y a los autovectores como eigenvectors, incluso en la literatura de habla hispana. Estas son palabras de origen alemán y que pues básicamente traducen autovalores y autovectores. Aunque en la mayoría de los libros de habla hispana se hablan de valores propios, vectores propios, autovalores o autovectores, hay algunos libros que manejan como eigenvalues y eigenvectors. Ahora vamos a seguir con el ejemplo. El siguiente paso es reemplazar los valores que nos dieron de lambda en la ecuación de a menos lambda i. Ya después de eso lo que hacemos es igualar a 0. Entonces tenemos esta matriz y la igualamos a 0. Quiere decir que generamos una matriz expandida que es esta. Y después de hacerle Gauss-Jordan a esto, pues la idea es poder despejar las variables. Aquí por lo general nos van a dar filas que van a ser 0. ¿Por qué? Porque esto es un sistema homogéneo que está igualado, que pues por su nombre, que como su nombre lo indica, está igualado a 0. Aquí ¿qué deducimos? Que x1 más x2 va a ser igual a 0, que menos x3 va a ser igual a 0. Entonces despejando, normalmente uno lo que hace es despejar. Si aquí tenemos el 1 en la primera fila, pues vamos a despejar x1 y aquí pues solamente nos queda x3. Entonces x1 igual a menos x2, x3 es igual a 0. Entonces la idea aquí es que, pues, que vamos a tratar de parametrizar o mirar de formar un vector columna en base a los resultados que obtuvimos. Entonces, el primero que obtuvimos es que para x1 va a ser menos x2. Para x2, pues como x2 no tiene algo despejado, entonces nos va a quedar x2 y x3 es igual a 0. Ahora, el parámetro que nos ha surgido en estas ecuaciones va a ser x2, entonces lo factorizamos de este vector columna, entonces nos va a quedar que menos x2 factor de 1, que va a ser acá, menos 1 y 0. Entonces este va a ser el primer autovector. En ocasiones, simplemente se factorizaría x2 y aquí quedaría menos 1, 1 y 0. Sin embargo, pues por nomenclatura por lo general se deja que el primer valor sea positivo.
Ahora hacemos lo mismo, vamos a evaluar en A menos lambda I, pero el valor de lambda 2 de nuevo. Igualamos esta matriz a cero, o sea, generamos una matriz expandida y aplicamos Gauss-Jordan a esto. Esto nos da este resultado. Entonces, ¿qué significa esto? Que x1 más x3 va a ser igual a cero, que x2 menos un medio de x3 va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué hacemos de nuevo? Despejamos aquí en esta columna x1, aquí donde aparece el 1 sería entonces x2, entonces x1 va a ser igual a menos x3, x2 va a ser igual a x3 medios. Entonces vamos a despejar ahora o a generar el vector columna que nos va a permitir hallar el autovector. Entonces, para x que tenemos, x1 que tenemos, que x1 es igual a menos x3. x2 va a ser x3 medios. x3 pues no observamos que no lo despejamos, entonces lo dejamos sin ningún despeje, o sea, lo dejamos quieto. ¿Esto qué va a significar? Que estamos utilizando a x3 como parámetro. Entonces despejamos de nuevo menos x3 para que aquí nos quede un 1, menos un medio y menos 1. Este sería el vector, el autovector que surge de utilizar el lambda 2. Ahora el lambda 3, lo mismo, aquí lo reemplazamos en la matriz A menos lambda I, generamos la matriz extendida y al aplicar Gauss-Jordan en esta parte, pues nos va a quedar que x1 va más un medio de x3 va a ser igual a 0, que x2 menos un medio de x3 va a ser igual a 0, despejamos aquí x1, nos queda menos x3 medios, x2, x3 medios, aquí nos damos cuenta que x3 va a ser nuestro parámetro, entonces x1 va a ser esta parte de acá, x2 esta parte de acá y x3 pues como no lo hallamos en base a otras variables pues nos queda el mismo. Entonces de aquí factorizamos menos x3 para lograr simplemente valores positivos, sobre todo en el primero. Entonces nos queda x3 factor de un medio, menos un medio y menos 1. Ahora, en los casos de lambda 2, que es este de acá, y lambda 3, los autovectores se pueden multiplicar por 2 y no se altera el resultado, con lo cual se obtiene. O sea, básicamente, cuando utilizamos de pronto algún programa matemático o cuando vemos respuestas en los libros de texto, pues no siempre vemos esto como fraccionarios. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es volver los números enteros o reales. Entonces, lambda 1... O sea, el autovector asociado a lambda 1, pues va a ser 1 menos 1, 0. Aquí multiplicamos por 2, o sería 2 menos 1 menos 2. Lo mismo acá, 1 menos 1 y menos 2. Ahora, ¿qué podemos hacer para verificar que efectivamente los autovectores que hemos hallado y los autovalores son los correctos? Tomamos la matriz original y, por ejemplo, vamos a tomar el autovector que nos dio de lambda 3. Al hacer esta multiplicación observamos que nos da 3 menos 3 y menos 6. ¿Pero qué es esto de acá? Si nos damos cuenta es este autovalor 3 multiplicado por este autovector. Mire, 3 por 1, 3, 3 por menos 1 da menos 3 y 3 por menos 2 da menos 6. O sea que esa es una forma de verificar que efectivamente nuestros autovalores y nuestros autovectores se han hallado de una forma correcta. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.